acompañando comunidad en parroquia universitaria, y lo era también en la trayectoria de diálogo con distintos actores, ¿no? Todos vimos cuando fallece cómo Marina Arismendi, ¿no?, del Partido Comunista, o Anita Olivera dicen: Paul fue alguien que estuvo atento a lo humano. Y lo decían desde una perspectiva, como bien Pablo nos traía, ¿sí?, ese humano que no queda atrapado, ¿sí?, en la inmediatez, sino que es capaz, ¿no?, de la solidaridad, que es capaz de decir mucho más. Y por tanto, no entendió Paul, ni a quienes acompañó, a visibilizar el cristianismo, el catolicismo, como algo fuera del mundo, algo que el concilio lo había dicho y todos lo aprendimos, y sin embargo parecía que hubo décadas, ¿no?, en las cuales de irse a lo paralelo y entender no se adapten al momento presente como un huir el momento de la historia presente. Y es ahí donde creo que Paul logró, ¿sí?, ser referente para muchos jóvenes en determinado momento, en el ámbito latinoamericano, en el ámbito mundial, pero también en lo local. Yo voy a tirar algunos mojones porque me parecía importante como recoger eso y porque es un desafío. Lo hemos hablado. Está aquí Nenona, que acompaña al grupo de los jóvenes de aquel momento, digamos, ¿no?, y quedamos un poco huérfanos con la Pascua de Paul, pero sin embargo que hay como un gran desafío en esas generaciones que ya nos estamos envejeciendo, que los jóvenes puedan también conocer este tipo de experiencia. Por otro lado, quería contar una anécdota, porque ven aquí a un periodista, amigo, Henry Durán, que está en la vuelta para una radio de Ciudad de la Costa. Yo a Henry lo conocí a partir del velorio de su padre en Aute. Su padre, Carlos Durán, era un militante cristiano que sindicalmente muy comprometido en Aute, ¿no? Churianqui y otros comunistas, como gente de los GAU, tenían un vínculo muy interesante con él. Me llama una militante comunista y dice: Nelson, hay que traer un cura, porque Carlos era cristiano. Ese velorio en Aute, yo llego y llamé a alguna gente y, bueno, llamó a Paul. Paul se dispuso a ir. Lo que dijo Paul, y bueno, tengo a Henry acá de testigo, mostraba justamente ese vínculo que él tenía, donde lo humano no le era ajeno y el cristiano se visualizaba en ese lugar. Y eso podía ser leído por aquellos que se decían creyentes y por aquellos que se decían ateos. Por tanto, la diferencia no estaba en el creyente o el ateo, sino en cómo se vivía el humano, ¿no? Y eso Paul lo manifestaba de muchas formas. En los últimos años, yo siendo secretario de Derechos Humanos, lo invité, como a Pablo, a hacer un espacio de discusión sobre políticas públicas, religiones, ¿sí?, y derechos humanos. Y Pablo se dispuso, como un conjunto de actores, entre ellos el emir Yamir, que es un musulmán egipcio que está volviendo para Uruguay, y como no llegaba aquí me dice: por favor, manda mi saludo. O el joven Nicolás Iglesias, que ha llevado adelante, ¿no?, este proyecto del cual somos parte, de Fe en la Resistencia, de rescatar las prácticas, ¿sí?, un luterano, como me dice: yo quemaría al Papa, ¿no?, y ahora me dice papista, ¿no?, porque este Papa está diciendo cosas interesantes. O los distintos diálogos, ¿no?, que han habido en lo ecuménico, y cómo Paul tenía esto que se decía recién, la capacidad de escuchar, pero sobre todo de ayudar a comprender el momento presente, no a repetir lo viejo, ni quedar atrapado en ilusiones no reales, sino que llevaban a un compromiso concreto. Hace 2 años, con lo de la pandemia, Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur, que son parientes de alguna manera con Paul, lo invita a ser parte de ese grupo de
de científicos, intelectuales, de cómo crear lazos para el diálogo en una sociedad que parecía que construía una grieta en cómo se enfrentaba la pandemia. Y todos los que estaban ahí lo nombraron coordinador por su manera y capacidad de crear puentes. Y han visto esos pequeños videos que recogimos de Ehrlich, de Ana Olivera, de Battiani, de Pablo Mieres, de un conjunto de gente distinta que podía transmitir la vivencia de lo que era Paul creando puentes y diálogos. Y en ese contexto hay un grupo de gente en Argentina, de uruguayos que querían conocerlo, y le hicimos una entrevista larga, que creo que debe ser la última entrevista en la cual Paul cuenta su vida, ¿sí? Cuenta desde dónde se miraba, digamos, ¿no? Entonces, para terminar, digamos, ¿no? Por la hora y porque creo que tenemos que permitir que todos puedan también compartir otros mensajes que hemos tenido, ¿no? Que son importantes en el sentido de que reivindican esta figura de Paul como Salvador Esqueloto o, no sé si está presente, el abogado Cereta, que me dice, tengo que decirte lo importante que fue Paul como referencia en defensa de los derechos humanos. Y bueno, yo creo que reivindicar a este Paul comprometido desde su fe cristiana, pero también desde su capacidad intelectual, ¿no? Muchos de aquellos que tenemos formación, yo soy licenciado en filosofía, encontrar interlocutores en la iglesia muchas veces con nivel intelectual es difícil, ¿no? Y realmente, no porque esté presente Pablo Bonavía, que es realmente uno de los que tenemos de gran interlocutor, Paul era un interlocutor que se podía hablar sobre filosofía y patrística, se podía hablar sobre política y religión, se podía hablar de cómo pensar una sociedad del diálogo, una sociedad de la tolerancia y del compromiso por la igualdad y los derechos. Desde ese lugar quería yo intervenir porque me parecía muy importante ese Paul más valorado en el mundo secular que en el eclesial. Quizás en su exequias la iglesia lo redescubrió, decíamos algunos. Me hago cargo yo, no lo digo en nombre de otros. Creo que lo redescubrió en muchos sentidos y creo que es un valor que hoy se le esté haciendo este homenaje. Y como les decíamos, hemos sacado esta carta que trae memorias de él. Queremos poder comprometer la posibilidad de publicar sus materiales y convocamos a aquellos que quieran colaborar para que esto sea posible.